Buenas tardes, nos ponemos de pie por favor para recibir a la jueza. El de la voz, abogado José Hidalgo González, encargado de sala, y siendo las 15 horas con 28 minutos del día martes 13 de noviembre del año 2018, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia número 3 del Juzgado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco, para celebrar audiencia de vinculación a proceso. En contra de los imputados, Alan Alejandro Ruiz Ordaz, Jorge Ernesto Rábago Amaral y Ana Doret Ríos Cholico, por el delito de robo calificado cometido en agravio de César Becerra Estrada. Hechos que se instruyen en la carpeta de investigación número 113.816/2018, correspondiente a la carpeta administrativa 3.925/2018 de este tribunal. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. La audiencia es presidida por la jueza 13º de Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, Jocelyn del Carmen Bejar Rivera. Gracias, buenas tardes. Da inicio a la audiencia. Agente del Ministerio Público. Buenas tardes, soy la licenciada Rosalba Flores Monroy, agente del Ministerio Público adscrita al área de robo, casa, habitación, carga pesada, con datos y formas de notificación debidamente ya sentados en esta sala. ¿Y me acompaña? Buenas tardes, señoría. El de la voz, licenciado en Derecho Enrique Ruiz Peña, agente del Ministerio Público adscrito al área de investigación de robos de la Fiscalía Central, con datos y formas de notificación ya previamente registrados en la administración de salas. Asimismo, señoría, hacerle del conocimiento que la víctima de estos hechos, César Becerra Estrada, fue debidamente notificado a la fecha y hora en que se iba a llevar a cabo la presente audiencia. Sin embargo, por causas conocidas, el mismo no se encuentra presente. Bien, ¿me da sus nombres al micrófono? Primero usted, señorita. Ana Doret Ríos Cholico. Jorge Ernesto Rábago Amaral. Alan Alejandro Ruiz Ordaz. Bien, en este momento les pregunto, dado que advierto la presencia de abogados particulares, le pregunto primero a usted, Ana Doret, ¿quién es, tiene defensor particular de los que se encuentran aquí presentes? Sí. ¿Quién es? Es Carlos... Solamente señálemelo para que él se identifique. Adelante, ¿se identifican? Buenas tardes, licenciado Carlos Gerardo Correa Hernández, defensor de la imputada, con datos proporcionados al auxiliar de esta sala. Buenas tardes, su señoría. Su servidor, licenciado Ricardo Macedo González, con datos y formas de registro debidamente notados ante este tribunal. Bien, en este momento le requiero por la protesta de aceptación del cargo. Aceptamos el cargo conferido, su señoría, y solicitar también se nos lee el uso indistinto de la voz. ¿Le escucho, abogado? De igual manera, acepto el cargo. El que se les discierne para el efecto del ejercicio de una defensa técnica y adecuada. ¿Usted, Alan Alejandro, tiene defensor particular? Sí. ¿Quién es? ¿Se identifica, abogado? Sí, buenas tardes, señorías. Su servidor es el licenciado Francisco Javier Ramos Cruz, con datos y formas de registro ya debidamente sentados en la administración de esta sala, su señoría. Requiero por la aceptación y protesta del cargo. Ya lo había aceptado, señoría. Ya yo la asistí al imputado en el... Sí, tiene razón. Usted asistía a los anteriores y ahora estoy viendo. ¿Usted sigue teniendo entonces la defensa por lo que ve a Alan Alejandro? Es correcto, señoría. ¿Me da su nombre? ¿Tiene defensor particular? ¿Jorge Ernesto? Sí. ¿Quién es? Aquí está a mi lado. ¿Identifica? Buenas tardes, señoría. Abogado Julio César Cuevas Estrella, con datos y formas de notificación debidamente registradas ante la administración de esta sala. Requiero por la aceptación y protesta del cargo. Acepto el cargo que se me confiere y protesto su fiel y leal desempeño. Que se le discierne para los efectos del ejercicio de una defensa técnica y adecuada. Esta audiencia, la continuación de la audiencia, se señaló para, en todo caso, llevar a cabo ofrecimiento y desahogo de datos de prueba por parte de la defensa y de igual manera para dar contestación a la solicitud de vinculación, si así es el deseo de la defensa hacerlo, y estar en condiciones de resolver la situación jurídica de los imputados por los hechos presentados por el agente del Ministerio Público. Les pregunto si hay alguna manifestación en ese sentido, si quieren dar contestación a la solicitud de vinculación a proceso. Primero, los abogados de Ana Doret. Sí, su señoría. Para dar contestación a la vinculación en su momento. Bien, le concedo la palabra entonces para que inicie. Usted, toda vez que ya estamos en esa etapa procesal, la continuación de la audiencia.
Ok, su señoría. Bueno, apenas nos estamos abocando a la presente carpeta de investigación. Quisiera escuchar primero al Ministerio Público. El Ministerio Público en la audiencia anterior hizo ya su solicitud de vinculación a proceso y el día de hoy se señaló para la continuación de la audiencia inicial lo que ahora estamos haciendo. ¿Quiere empezar usted, abogado? ¿Quiere hacer alguna petición particular para poder ya resolver la situación jurídica? Sí, señoría. Tomando en consideración de los hechos fácticos que manifestó el agente del Ministerio Público en el momento de formular la argumentación para vinculación, claramente se establece que los hechos suceden en relación al apoderamiento de un vehículo Mini Cooper, situación que pues a todas luces se advierte que no se encuentra ningún nexo causal respecto de ese vehículo, ya que como se desprende de los mismos hechos, a los imputados fueron retenidos en un lugar que viene siendo entre la avenida Juan Pablo II en el cruce con la calle de Hidalgo, situación que manejan una persecución y que esos hechos fueron sucedidos y realizados por medio de armas que a todas luces se advierte en los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación no se encuentra comprobada. No existe prueba material, es por lo cual, señoría, y tomando en consideración la tesis con número de registro 2016-405, en el sentido de que al rubro señala robo calificado cometido con violencia valiéndose de armas, previstos en el artículo 236, fracción novena del Código Penal para el Estado de Jalisco, para dictar un auto de vinculación a procesos del delito. Este delito con dicha violencia debe encontrarse debidamente establecida por tratarse en este caso, para una imposición de una medida cautelar oficiosa, situación que claramente se establece en el rubro que debe de estar claramente encontrarse debidamente establecida esa existencia de esa prueba material, situación que a todas luces se advierte en los datos de prueba, no existe esa prueba idónea para determinar que sí se llevó a cabo con medios violentos con la utilización del arma, tal y como lo establece el artículo 236 en su fracción 11ª. Es por lo cual, señoría, solicito se haga una reclasificación de la fracción 11ª. ¿Por qué? Porque no se encuentra acreditada, únicamente recaería en el que establece el artículo 236 en la fracción 9ª, señoría. Es cuanto. Defensor, ¿desea dar contestación a la solicitud de vinculación a proceso? Sí, gracias, señoría. Me hago cargo de las manifestaciones que realiza el Ministerio Público en la audiencia precedente y debo mencionar, señoría, que a todas luces dentro de la carpeta de investigación la víctima no acreditó la propiedad del celular que dice le fue desapoderado, como lo era un iPhone modelo X o 10. Ese celular en ningún momento se le encontró dentro de las posesiones o pertenencias que tenía el hoy imputado Jorge Ernesto Rábago Amaral. Eso por una parte. Debo mencionar, señoría, que también de la entrevista de la propia ofendida, Estefanía Mendoza Cárdenas, se advierte que asevera que el señor Jorge Ernesto Rábago Amaral la despojó tanto de un celular y también lo hizo con un arma de fuego. Debo mencionar, señoría, que no se encuentra acreditado dentro de la carpeta de investigación la existencia de esa arma de fuego ni tampoco de ese teléfono celular, de tal suerte que no podemos tener por acreditada la preexistencia de esos dos objetos, el primero de ellos como medio comisivo y el segundo como el objeto del latrocinio. Entonces, también debo mencionar, señoría, entonces, que dentro del informe policial homologado hay una parte que resalta y que me interesa, donde dice no se encontró ningún objeto ilícito. Es decir, al momento de hacer la revisión dentro de la camioneta que manejaba el señor Jorge Ernesto Rábago Amaral, no se advierte la existencia de ningún arma de fuego, así como tampoco un teléfono celular. También, señoría, debemos tener por cierto que la gente del Ministerio Público en ningún momento
pudo probar cuál fue el codominio funcional del hecho, es decir, no pudo acreditar cuál fue la distribución de tareas para poder realizar el medio comisivo. Entonces no puede tener como una coautoría material dentro de este hecho que se les atribuye, entre ellos al señor Jorge Ernesto Rábago Amaral. También, señoría, existe la confusión al señalar que dentro de la narrativa de los propios hechos que señala el agente del Ministerio Público, dentro de la entrevista que se le hace al ofendido, no advierte, él señala que aborda después de que se le despoja de un vehículo Mini Cooper, ingresa a un domicilio, toma las llaves de un vehículo Versa, un celular y comienza una persecución. Si las personas que están aquí sentadas hoy como imputados, entre ellos el señor Jorge Ernesto Rábago Amaral, fue la persona que lo despojó del vehículo Mini Cooper y la persona que dice los dio persecución mediante un vehículo Versa, no ha quedado establecido, señoría, en qué momento existió ese cambio de un vehículo para ser ellos detenidos en un vehículo totalmente diverso. Es decir, el Mini Cooper en ningún momento se les se les encontró dentro de los objetos asegurados, entre ellos el señor Jorge Ernesto. El vehículo Mini Cooper se encontró en unas calles aledañas a una colonia totalmente diversa, siendo allá para el lado de Rancho Nuevo. Entonces, en ningún momento pudieron probar cuál fue el nexo en el que el señor pudo desapoderar y en qué momento se despojó de él para poder delegarlo a una persona diversa. No podemos probar eso, siendo que lo señalan como que él iba de copiloto al bajar a la víctima y después desapoderarle de ese vehículo Mini Cooper. No ha quedado establecido, señoría. Aquí debemos de resaltar que la obligación del Ministerio Público es probar los hechos fácticos que aquí se les atribuyen para poder en un momento dado encuadrar una conducta antijurídica. También, señoría, entonces, por lo tanto, debo precisar que no ha quedado establecida ninguna de las dos fracciones que establece el agente del Ministerio Público, como es la fracción novena que recaiga sobre el vehículo automotor, ni tampoco la fracción 11ª, siendo la de cometida con medios violentos. Es decir, no existe un arma de fuego, no existe un celular, sí existe un numerario que ni siquiera coincide con el que señala la propia víctima. Él señala que le fueron despojados de su bolsillo derecho, el pantalón, 6,000 pesos, y siendo que al señor que aquí tenemos sentado como Jorge Ernesto Rábago Amaral le encontraron la cantidad de 12,000 pesos. Entonces, no estamos ante una diversificación de circunstancias que no coinciden en cuestiones de modo, tiempo y lugar, señoría. También debemos precisar que no es precisa la víctima al señalar cuál fue la ruta que establecieron las personas a las que iba persiguiendo. Es decir, él menciona que se va en persecución, no menciona un momento no menciona el tiempo en el que está iniciando una persecución, cuáles son las calles que toma, no ha quedado precisado, como para dar en el punto que la colonia donde se cometió, allá para el lado de la Normal, y la otra fue allá por el lado de Plaza Patria. No ha quedado establecido, señoría, cómo fue que se teletransportaron, así lo quiero pensar, de un punto a otro, porque no ha quedado señalado dentro de las entrevistas o de los propios actos de investigación que realizó el fiscal, cómo fue que llegaron a ese punto. Entonces, para esta defensa, señoría, no ha quedado debidamente acreditado esos elementos que se necesitan para poder acreditar tanto el desapoderamiento como que sea una cuestión de medios violentos. Entonces, señoría, al no encontrarse colmados los requisitos que señala el Código Penal en el tema del robo calificado, solicito que se declare un auto de no vinculación a proceso a favor del señor Jorge Ernesto Rábago Amaral por los delitos que aquí se le atribuyen y se le deje en inmediata libertad, señoría. Es cuanto. Abogado, ¿ya está en condiciones de dar contestación si eso es a la solicitud de vinculación? Sí, claro. En contestación a la solicitud de vinculación propuesta por el agente del Ministerio Público, quiero manifestar que respecto de la señorita Doret, no se acredita, señoría, la participación de mi defendida, ya que las víctimas César Becerra Estrada y Stephanie Mendoza Cárdenas en ningún momento señalan directamente a ella como participante al momento del robo o en alguna de las partes de la persecución, ya que en el acta de entrevista únicamente mencionan a dos sujetos masculinos, quienes supuestamente despojan del vehículo marca Mini Cooper.
y para tal efecto solicita usted permiso para dar lectura íntegra a la entrevista de dichas personas. Agente del Ministerio Público, permítame. Señoría, para no abordar más al a la audiencia, si se desea la ofensa, nada más se aboque al momento que hace el señalamiento a la víctima para no darle lectura completa a la declaración, ya que sería ocioso volver a leer todos los hechos. Y recuerda además la regla prevista en el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante. Para tratar de ser lo más breve posible, el señor César Becerra Estrada en su entrevista manifiesta que el día 6 de noviembre de 2018 se encontraba a bordo de un vehículo Mini Cooper y únicamente manifiesta la presencia de personas del sexo masculino quienes se acercaron al vehículo y supuestamente portando un arma realizaron el despojo del mismo. En la misma tesitura, la pareja sentimental o novia de este entrevistado, de nombre Stephanie Mendoza Cárdenas, también manifiesta que el día 6 de noviembre del 2018, sin manifestar la hora, se encontraba a las afueras de su casa en compañía de su novio y que por uno de los costados del vehículo y por el otro llegaron sujetos del sexo masculino, quienes realizaron el despojo del vehículo y de diversas pertenencias y posteriormente huyeron, pero jamás mencionan a una persona del sexo femenino y mucho menos dan la media afiliación de la señorita Ana Doret Ríos Cholico. Por lo que solicito que no se vincule a proceso a mi representada. ¿Es cuánto, señoría? Agente del Ministerio Público. La señoría, para hacerme cargo de los argumentos que hace velar los órganos técnicos de la defensa, primeramente dar contestación al primer defensor, el licenciado Francisco, donde refiere que no existe un nexo causal respecto de su defenso con el hecho en el que nos encontramos, ya que, y lo señala así, que en virtud de que no se le recuperó en su posesión el vehículo automotor. En este caso, señoría, si bien en toda la exposición, en el control de detención, así como en la exposición de la vinculación, en efecto nunca se ha ocultado dicha situación, siempre se ha establecido que estas personas fueron localizadas a bordo de otros vehículos distintos al objeto del robo, pero que fue en lugar distinto donde se localizó el vehículo automotor. Esta circunstancia, señoría, considero que no debe ser materia de contradicción, sino en el hecho de que el nexo causal se da al momento de que la víctima hace el señalamiento en contra de ellos, y es en lo que la Fiscalía se basó al establecer esta probabilidad, en el señalamiento que realiza la víctima, y no por la localización de ese vehículo en su disposición, sino por las manifestaciones de la víctima y de su pareja sentimental, quienes los establecen como las mismas personas que llevaron a cabo la comisión de ese hecho. Ahora bien, señoría, con respecto a lo que refiere que no existe la prueba material, en este caso el medio comisivo como es el arma de fuego, también, señoría, nunca se le ha ocultado a usted el motivo por el cual no se localizó dicha arma de fuego, ya que se estableció que los sujetos del Mini Cooper se perdieron en un momento, que probablemente son los imputados, y que después llegaron ya sin el Mini Cooper, y que se estableció en el momento de la vinculación a proceso que el arma de fuego no se localizó en virtud de que ese objeto pudo haber sido ocultado, pudo haber sido destruido, inclusive modificado para efectos de no llevar a cabo este indicio. Sin embargo, contamos con el indicio razonable de los dichos de la víctima, quienes son contestes en referir que el delito se cometió con la utilización de un arma de fuego, y fue en ese indicio que la Fiscalía basa su exposición de la solicitud de vinculación a proceso. Eso, señoría, para dar contestación a los argumentos del primer órgano defensor. Después, señoría, para dar contestación al segundo órgano técnico de la defensa, los defensores de Jorge Ernesto Rábago, donde señalan que no se acreditó la propiedad del teléfono celular, y ya que una víctima asevera que le despojaron de un teléfono celular. En este caso, señoría, el teléfono celular, y así se expuso a consideración de esta Fiscalía, es una conexidad, no se puede, el objeto del delito, en la materia del delito del dolo, se llevó a cabo para el apoderamiento del vehículo automotor. Ya la demás apoderamiento ex accesorios sí se le hizo un detrimento a la víctima, pero
al considerar el hecho delictivo se considera el objeto del robo el vehículo automotor, por eso se consideró la calificativa novena, que si bien el abogado señala que no se puede establecer, sí se puede establecer, señoría, porque tenemos el aseguramiento del vehículo automotor, o sea, podemos establecer de manera indiciaria que el objeto del robo fue un vehículo automotor, por lo cual, señoría, ese argumento no debe de cobrar efecto por el simple hecho de que no se haya acreditado la propiedad del celular, el cual en efecto no se acreditó, por eso no se le estableció a usted en el momento de llevar a cabo la imputación, ni la solicitud de vinculación al proceso. Asimismo, señoría, refiere el órgano técnico de la defensa que esta fiscalía no le pudo establecer a usted la autoría material de cada uno de ellos, el grado de participación que tiene cada uno de ellos. Sin embargo, señoría, desde el control de la detención se le derivó a usted qué hizo cada uno de ellos. En la imputación se escuchó de manera clara y precisa, puesto que no se solicitó aclaración de presión en ese sentido, qué es lo que hizo cada uno de los imputados. De nueva cuenta, señoría, al exponer mi solicitud de vinculación al proceso, en la probabilidad del hecho se le estableció a cada uno cuál fue su coautoría material, por ello se le estableció la fracción tercera del artículo 19 del Código Penal, porque existió ese reparto de utilidades que todo el tiempo, señoría, se lo fui mencionando a usted, y que el simple hecho que digan que no lo establecí no puede ser estimado para que no se dicte el auto de vinculación al proceso. Y refiere también, señoría, que no se le puede establecer probabilidad en virtud de que fue localizado en otro vehículo automotor y que la declaración de la víctima no refiere en qué momento se perdió el vehículo automotor, o no establece las calles de la búsqueda. Señoría, en los últimos argumentos pues ya fue superado en la audiencia anterior, el control de detención. Sin embargo, para la probabilidad, como lo referí con el mismo defensor, se establece con los dichos de las víctimas, quienes ellos señalaron a los hoy imputados y quienes en este caso lo señalaron en su correspondiente grado de participación, y que sí fue localizado en otro vehículo automotor. Al momento de establecer o motivar esa solicitud de vinculación al proceso, no se estableció el indicio de la probabilidad en base a que tenía el vehículo automotor en su posesión, sino en base al señalamiento dado por la víctima. Por lo cual, señoría, es que sí se puede establecer la probabilidad. Y por último, la defensa pelea la existencia del hecho que la ley señala como delito, ya que refiere que no se puede establecer los requisitos del robo, y lo refirió como la calificativa novena. Esa, señoría, como lo referí anteriormente, sí se puede establecer. Y respecto a la calificativa 11ª, pues se da contestación en el mismo sentido, de que los motivos y las consecuencias por qué el arma no se aseguró, sin embargo, se puede concatenar con los dichos de las víctimas. Y ahora bien, señoría, por último, con respecto a lo que refiere los terceros defensores, los defensores de Ana Doret, donde señalan que no existe participación respecto de su defensa, hago la referencia, señoría, que en igual circunstancias jamás se le ocultó a usted que las víctimas no hacen el señalamiento directamente de ellas, sino que se estableció la probabilidad en base a que los elementos aprensores la encontraron al momento que estos sujetos habían sido detenidos por el señalamiento de las víctimas, y con la probabilidad de esa autoría, ese acompañamiento, ese apoyo moral, se realizó su detención y fue la imputación y el grado de participación que se le atribuyó a ella. Por ello, señoría, en base a lo anterior, le solicito que sí se debe de dictar un auto de vinculación al proceso. Es todo. Defensores, ¿algo que manifestar para cerrar debate? Sí, señoría. Tomando en consideración las manifestaciones hechas por el agente del Ministerio Público y las entrevistas que señalan del señor César Becerra Estrada y Stephanie Mendoza Cárdenas, pues se refieren que el día de los hechos, pues los sujetos que realizaron ese apoderamiento de ese vehículo, pues portaban unos objetos con apariencia de armas de fuego, señoría. Objetos que, pues a todas luces no podemos tener la certeza de que efectivamente sí sean unas armas de fuego, tal y como lo refiere el agente del Ministerio Público, porque no se encuentra demostrado con ningún aseguramiento, ni mucho menos con un dictamen que determine que efectivamente esos objetos o esa arma sí sea una de las que se establece en el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. Y al no existir ese aseguramiento, pues tenemos una incertidumbre, tenemos
no podemos asegurar que efectivamente esos objetos que fueron utilizados el día de los hechos para poder hacer el vehículo sí sean un arma de fuego. Puede ser un objeto con apariencia de un arma de fuego. Es por lo cual, pues al no existir esos dictámenes, ese aseguramiento de la prueba material, es por lo cual no se puede tener por acreditada la fracción 11ª del Código Penal para el Estado de Jalisco. Es por lo cual se le solicita a su señoría igualmente la reclasificación y abonando más, efectivamente no se encuentra demostrado ningún nexo causal como lo viene siendo si el día de los hechos que cuando fueron detenidos los ahora imputados fueron detenidos en un lugar distinto y el vehículo Mini Cooper fue asegurado en un lugar distinto que viene siendo en Rancho Nuevo por los primeros respondientes. Ellos tenían que haber tomado las precauciones porque estaban asegurando un objeto material del delito como lo es el robo de ese vehículo, situación que a todas luces el agente del Ministerio Público no tomó las debidas precauciones para haber realizado una toma de huellas dactilares para ver y establecer que sí existe ese nexo causal del vehículo que sí efectivamente poseían, en este caso los ahora imputados, en el momento de que se llevó a cabo, porque sí hay manipulación, sí hubo introducción al vehículo, claro que sí debía de haber existir pruebas como lo son las huellas dactilares que aparecieran en ese vehículo para poder determinar ese nexo causal entre el vehículo Mini Cooper y con los ahora imputados, ya que el agente del Ministerio Público contó con 48 horas, señoría, para verificar e investigar y hacer todos los actos de investigación. Yo creo que la investigación del agente del Ministerio Público fue muy deficiente en el aspecto de que si ya había asegurado el vehículo y tenía los imputados, era susceptible de haber realizado esos actos de investigación para tener y para acreditar que efectivamente el día de los hechos sí fueron las personas que realizaron ese apoderamiento del vehículo que se aseguró, siendo el Mini Cooper en las condiciones y en la forma que se refirieron los entrevistados, en este caso las víctimas. Es por lo cual, analizando todo el contenido, es por lo cual se solicita la no vinculación a proceso en favor de mi defensa, señoría. ¿Defensor? Sí, muchas gracias, señoría. Debo precisarle que el agente del Ministerio Público menciona que dice de manera indiciaria, él hace esa aseveración, dice se localizó y asegura el vehículo en un diverso lugar. Qué bueno que reconoce que el vehículo Mini Cooper no estuvo ni siquiera cerca del lugar donde fueron asegurados las personas que tenemos aquí sentados. Yo no dudo que haya existido un robo, señoría. No dudo que hayan despojado a las personas. Lo que considera esta defensa es que las personas que tenemos aquí sentadas no son las que cometieron el latrocinio. No podemos basarnos a dichos únicamente de las víctimas, en donde sabemos cómo la Fiscalía, no puedo hablar de la gente del Ministerio Público, la Fiscalía en general, al realizar sus actos de investigación, es muy sabido la manera en la que hacen para condicionar a las víctimas para poder hacer una devolución de sus vehículos. Les dicen, ya localizamos tu vehículo, pero tienes que señalar a cierta persona. Estas condiciones han sucedido en la mayoría de las carpetas de investigación y esta no es la excepción. No podemos señalar que estas personas son las personas que desapoderaron cuando en ningún momento se les encontró un objeto como tal, o sea, les despojaron de 2 celulares, los despojaron de dinero en efectivo y de un vehículo, y con un arma de fuego. Ninguno de esas cosas, señoría, pudieron probar que hayan tenido en posesión alguno de los imputados, incluyendo Jorge Ernesto. ¿Cuáles son entonces los datos con los que va a sustentar el agente del Ministerio Público una posible vinculación cuando no tenemos las suficientes herramientas? Este nuevo sistema fue creado precisamente para eso, para que el agente del Ministerio Público, la Fiscalía, no realizara este tipo de actos o de conductas en donde operaban bajo circunstancias diversas y traían a personas que no eran las responsables. Entonces, señoría, debemos resaltar esa situación para que se resuelva un auto de no vinculación al proceso. Y la persona César Becerra Estrada, que dice ser víctima, sí debió haber señalado, señoría, cuáles fueron
independientemente no estamos en el control de detención para hacer una persecución, no estoy hablando de eso, pero sí debe haber señalado circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como asevera en su entrevista que iba hablando al 911 y que a la vez iba hablando con su novia para decirle la localización. Yo no me imagino cómo le iba haciendo entonces para estar haciendo las dos llamadas a la vez, pero no tuvo la precisión de señalar dentro de su entrevista, ellos se fueron por esta calle, luego dieron vuelta en la avenida tal. No pudieron establecer esa circunstancia. ¿En qué momento entonces fueron asegurados en un lugar totalmente distinto que no corresponde ni siquiera cerca al lugar donde fue el desapoderamiento? Menos aún donde se encontró el vehículo, es decir, estamos en 3 puntos totalmente distintos que no pueden establecerse como un nexo como para poder acreditar una probable responsabilidad de los que tenemos aquí. Entonces, señoría, solicito y reitero mi petición de poder dictar un auto de no vinculación al proceso, señoría. Gracias, es cuanto. Para cerrar el debate, defensor. Gracias. Seré muy breve. Miren, el agente del Ministerio Público establece que el señalamiento lo realizan los elementos aprensores, mas no lo realizan directamente las víctimas. En el momento que se consumó el acto no se desprende la participación de la señorita Doret, es decir, la detención se da momentos después, por lo que no se colman los requisitos previstos en el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tal motivo, pues con una vinculación se estaría violando el principio de presunción de inocencia en detrimento de mi ahora defendida. Es cuanto. ¿Algo que manifestar, Alan Alejandro Ruiz Ordaz? Estoy de acuerdo con lo que dijo mi defensor. Jorge Ernesto Rábago Amaral, ¿algo que manifestar? Estoy de acuerdo con lo que me dijo mi defensor. Es Amaral su apellido, ¿verdad? Amaral. Amaral. Y Ana Doret Río Cholico, ¿algo que manifestar? Estoy de acuerdo. Bien, cerrado el debate por lo que da la solicitud de vinculación a proceso que realizó la agente del Ministerio Público en contra de los imputados el día de hoy, 13 de noviembre del 2018, siendo las 15:59 en Tonalá, Jalisco, en el primer distrito judicial, en mis funciones de jueza de control, enjuiciamiento y ejecución penal en términos del artículo 1, 20, 37 y 38 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 101 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Jalisco. Una vez que he escuchado las manifestaciones de los intervinientes, procedo a resolver la situación jurídica de los imputados Alan Alejandro Ruiz Ordaz, Jorge Ernesto Rábago Amaral y Ana Doret Río Cholico, por hechos con la apariencia del delito de robo calificado previsto en el artículo 233 en relación al artículo 236, fracciones 9ª y 11ª del Código Penal para el Estado de Jalisco, en agravio de César Becerra Estrada. Y para que estos hechos en términos del artículo 19 constitucional puedan considerarse delictivos, pues deben de subsumirse en elementos típicos que resultan ser, dada la naturaleza de los hechos planteados y la clasificación jurídica realizada por el agente del Ministerio Público en una acción de apoderamiento que recaiga sobre un bien mueble que tenga la calidad de ajeno y que esa acción de apoderamiento se lleve a cabo sin derecho y sin consentimiento de quien tenga derecho a disponer de este objeto con arreglo a la ley. Ahora bien, el agente del Ministerio Público, para sostener esta solicitud de vinculación a proceso en contra de los imputados, hizo del conocimiento de esta autoridad, así obviamente de la contraparte, los datos de prueba siguientes. Como número 1, mencionó la declaración que emitió César Becerra Estrada, quien señaló que el día 6 de noviembre del 2018 se encontraba en compañía de su novia de nombre Estefanía. Ellos estaban a bordo de un Mini Cooper en color gris y esto en el exterior del número 855 de la calle José Manzano. Estoy resolviendo su situación jurídica, le voy a pedir que guarde silencio. De la calle en la calle José Manzano de la colonia Jardines Alcalde, en el municipio de Guadalajara. Señaló que en ese momento llegaron unos sujetos en un vehículo de la marca Mercedes en color gris, del cual descendieron 2 de ellos. El primero de ellos abordó a la víctima, siendo un sujeto moreno, quien sacó dentro de su cintura una pistola cromada que tenía oculta les voy a pedir, no sé ahora quién fue cualquiera de los 2 defensores, que guarden silencio, si no los voy a tener que hacer retirar de esta sala de audiencia y hacer la sustitución correspondiente.
Ahora bien, les decía entonces que de la manera que está planteando la gente del Ministerio Público este dato de prueba, pues mencionó que esta persona sacó dentro de su cintura a la altura de su cintura una pistola cromada que tenía oculta entre una sudadera que portaba, apuntándole, le dijo que se bajara, o le daba un balazo, que no le, dame tu teléfono y las llaves, por lo cual la víctima, con base a esto, lo bajan del vehículo. Es por ello que también lo desapoderaron de 6,000 pesos que tenía en su bolsa y que le arrebató también esta persona, así como su iPhone que tenía en las manos. Mientras que el otro sujeto que bajó del Mercedes también, dando las características de este sujeto, como de tez clara, alto, con apariencia atlética, que fue quien bajó a su novia del vehículo, la cual se encontraba en el asiento del copiloto. De igual manera le quitó un teléfono celular. Posteriormente señaló la víctima que hizo la búsqueda de estos sujetos y posteriormente, después de llevarla a cabo con ayuda de elementos de la policía y lograr la localización, se verificó la detención de los imputados, a quienes la víctima identificó como las personas que abordaban el vehículo Mercedes y los cuales se habían estacionado afuera de la casa de su novio y le habían desapoderado del Mini Cooper y de la cantidad de 6,000 pesos. Como segundo dato de prueba se mencionó la declaración de Estefanía Mendoza Cárdenas, quien hizo referencia a que el día 6 de noviembre se encontraba a bordo del vehículo Mini Cooper al exterior del domicilio señalado también por la persona antes mencionaba, en José Manzano, siendo aproximadamente a la 1:20, cuando dos sujetos bajaron de un vehículo Mercedes, señalando que un sujeto de tez blanca se dirigió a ella y la bajó utilizando un arma de fuego, además de que la desapoderó de un teléfono, mientras que el sujeto moreno escuchó que le dijo a su acompañante que se bajara o le daba un balazo, arrebatándole el celular, así como cantidad en efectivo que traía en su pantalón, señalando que al momento de llegar a bordo de un taxi al lugar donde fueron detenidos estas personas, acompañó a su novio a hacer el reconocimiento ante los elementos policíacos en la avenida Hidalgo al cruce con Juan Pablo II, refiriendo que estas personas son los mismos que momentos antes habían bajado del vehículo Mercedes y que llevaron a cabo el apoderamiento del vehículo Mini Cooper. Como tercer dato de prueba, se mencionó por parte de la agente del Ministerio Público la narración o la narrativa del primer respondiente realizada por los elementos Misael Martínez Torres y Carlos Adolfo Subieta, quienes prestaron el apoyo para quienes refirieron, aquí hago la corrección, quienes refirieron que mientras realizaban sus labores de inspección y vigilancia, recibieron una noticia criminal posteriormente para verificar la misma, ya que les hacían referencia de un vehículo y también la referencia además de otro vehículo Mercedes en color gris con placas de circulación JNL 9558 del estado de Jalisco y una camioneta blanca de la marca Subaru circulando sobre Avenida Américas a su cruce con Patria, y que los sujetos que abordaban estos vehículos habían causado anteriormente un robo, por lo que estos elementos acudieron al lugar a efecto de verificar si estos hechos eran ciertos y verificaron a la 1:58 estos hechos, y un sujeto que abordaba un vehículo Versa que refirió ser la víctima, les hizo el señalamiento de los dos vehículos que circulaban, quien les refirió que estos sujetos, los que iban ahí, momentos antes lo habían desapoderado, por lo que le cerraron el paso a estos dos vehículos, le solicitaron que descendieran. Del vehículo Mercedes descendió Alan Alejandro Ruiz Ordaz y del vehículo Subaru descendieron Jorge Ernesto Rábago Amaral y Ana Ríos Cholico. En ese momento, al tener el señalamiento preciso de estas personas, registraron formalmente su detención, procedieron a llevar a cabo la inspección de Jorge Ernesto, a quien le localizaron 6,000 pesos en una bolsa del pantalón, así como otros 6,000 pesos en la otra bolsa del pantalón, la bolsa derecha y la bolsa izquierda, mientras que a las otras personas no se los localizó nada ilegal. De igual manera, se llevó a cabo la detención de una persona de sexo femenino y bueno, les hicieron la lectura de derecho, les realizaron las inspecciones ya mencionadas y también localizaron diversos objetos en su persona, como siendo teléfonos celulares. Informando a la gente del Ministerio Público que, dando aviso entonces a la gente del Ministerio Público, quien les indicó que realizaran el informe policial homologado
y además dijo al agente del Ministerio Público que en el apartado de inspección se registró lo del numerario en efectivo localizado a Jorge Ernesto. Asimismo, en el apartado de inspección de vehículo, el Mercedes submarca C280 modelo 2008 del color gris con placas de circulación JNL 9358, y también la descripción del vehículo Subaru tipo XU 2016 en color blanco con placas de circulación JMN 420 del estado de Jalisco. De igual manera, la inspección del vehículo Versa modelo 2016 en el cual circulaba la víctima, y en el apartado del hallazgo refiere que también se registró lo correspondiente a la inspección de los vehículos, así como la localización de los 4 teléfonos celulares en el vehículo Mercedes. Como cuarto dato de prueba se mencionó la inspección del lugar en donde fueron localizados los indicios en Avenida Hidalgo al cruce con Avenida Juan Pablo II en Zapopan. Como quinto dato de prueba se mencionaron las actas de inventario y aseguramiento de los billetes asegurados, así como su cadena de custodia. Como sexto dato de prueba, el acta de inventario y aseguramiento de los teléfonos celulares que fueron inventariados y asegurados, acta de inventario. Como séptimo dato de prueba, el acta de inventario y aseguramiento de los vehículos Mercedes, así como el Subaru, y previamente que fueron descritos, así como su cadena de custodia. Como octavo dato de prueba, las imágenes digitales, donde se describieron las características, describiendo las características de los vehículos que correspondieron con las inspecciones realizadas y que fueron asegurados. Y como noveno dato de prueba, la declaración de Estefanía Mendoza Cárdenas, quien acreditó la propiedad del vehículo Mini Cooper 2016 color gris, placas de circulación Y11YAG de la Ciudad de México, exhibiendo el original de la factura a su nombre y así como pago del refrendo vehicular, donde además se acreditan las características de este vehículo. Como décimo dato de prueba, el informe policial en el que se registró el lugar de la inspección, en el que se llevó a cabo del registro de la inspección del lugar, en el cual refiere la existencia de la calle Ignacio Mejía frente al número 4217 de la colonia Rancho Nuevo en Guadalajara, Jalisco, llenado por el elemento Leonel Roque Quizas, quien hace la planimetría y toma de fotos del lugar mismo, que fue donde se llevó a cabo la localización del vehículo Mini Cooper, que se encontraba abandonado y del cual obra su correspondiente registro de inspección vehicular, así como aseguramiento, inventario y cadena de custodia. Como décimo primer dato de prueba, el informe policial con base a estos hechos que llevaron a cabo de cómo se llevó a cabo la localización del vehículo mencionado y en la calle Ignacio Mejía ya señalada. Como décimo segundo dato de prueba, la ampliación de entrevista de César Becerra Estrada en sede ministerial, donde señaló que sufrió el robo del vehículo Mini Cooper y que además hizo la manifestación que fue despojado de la cantidad de 12,000 pesos, ya que de momento solo recordaba 6,000 pesos que traía, haciendo esa aclaración, y refiere que no quiere, hasta ahí. Estos datos de prueba, después de ser valorados conjunto, integral y armónicamente, sí permiten establecer con claridad, en términos del artículo 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una acción de apoderamiento, es decir, que la acción que se llevó a cabo derivada de las entrevistas realizadas a César Becerra Estrada y Estefanía Mendoza Cárdenas son claros en señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que personas determinadas se apoderaron del vehículo Mini Cooper en color gris, que esta acción recaiga sobre un bien mueble, y esto también se puede establecer toda vez que el objeto material del delito recayó en el vehículo Mini Cooper de características ya mencionadas, que por su naturaleza puede trasladarse de un lugar a otro, y que no obstante que sí su argumento por parte de la defensa y quizá alguna precisión por parte de la agente del Ministerio Público, fue claro en señalarse que el objeto material del delito, tanto en la imputación como en la solicitud de vinculación a proceso, es única y exclusivamente
solamente el vehículo y no diversos objetos, no obstante la narrativa o la narración de hechos que hacen las víctimas de los mismos. Ahora bien, que este objeto tenga la calidad de ajeno, pues evidentemente esto se puede establecer con la declaración a la comparecencia en sede ministerial que hace Estefanía Mendoza Cárdenas, quien exhibió la factura acreditando la propiedad del vehículo objeto materia del delito y que por lo tanto era quien tenía derecho a disponer sobre el mismo. Y en esto también se colma el último supuesto de requisito en cuanto a un hecho con la apariencia del delito de robo, es decir, que este apoderamiento se lleva a cabo sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer del mismo. En ese sentido, pues, de la entrevista de las víctimas, lo que se pone de manifiesto es que quien estaba era una persona que en ningún momento quien estaba en el lado del conductor, en ningún momento dio su consentimiento para que se llevara a cabo el apoderamiento de este objeto y ni mucho menos la propietaria. Ahora bien, en ese sentido debe decirse entonces que estamos ante la presencia de establecer, que se puede establecer con claridad la comisión de hechos con la apariencia de un delito de robo previsto en el artículo 233 del Código Penal para el Estado de Jalisco, ya que el día 6 de noviembre del año en curso, aproximadamente a la 1:20, la víctima César Becerra Estrada se encontraba en compañía de su novia, Estefanía Mendoza Cárdenas, a bordo del vehículo Mini Cooper en el exterior del número 855 de la calle José Manzano, de la colonia Jardines Alcalde en Guadalajara, Jalisco, momento en el que llegaron dos personas que iban en un vehículo Mercedes, bajaron del mismo, siendo que uno de ellos, dando las características específicas de tez morena, abordó a la víctima que estaba en el lado del conductor, sacó de su cintura una pistola que tenía oculta entre la sudadera, le apuntó, la amenazó para que se bajara del vehículo, que le entregara diversos objetos y obedeció, y mientras que la otra persona de características de tez clara, alto, con apariencia atlética, quien portaba arma de fuego, se dirigió al lugar de la copiloto en donde estaba Estefanía Mendoza Cárdenas, a la cual también amenazó para que descendiera del vehículo y se apoderó de acuerdo a la narrativa de otros objetos para posteriormente darse a la huida, una vez que después se logró la detención de personas determinadas señaladas por ellos. Ahora bien, en cuanto a las agravantes propuestas por el agente del Ministerio Público en términos del artículo 236 en sus fracciones 9ª y 11ª del Código Penal para el Estado de Jalisco, debe decirse que también hasta este momento procesal se puede establecer en primer lugar que la conducta de apoderamiento que se llevó a cabo sobre el vehículo Mini Cooper recayó evidentemente en eso. El objeto material del delito es un vehículo automotor y por lo tanto se colma el supuesto de la fracción 9ª. Ahora bien, por lo que vea la fracción 11ª, pues debe decirse que de la narrativa tanto de las dos víctimas se pone también claro y manifiesto que esta acción de apoderamiento del Mini Cooper se llevó a cabo haciendo uso de armas de fuego, y en ese sentido debe decirse que, si bien es cierto, hay un argumento por parte de los defensores en cuanto a que no hay prueba material ni prueba idónea en la que se pueda establecer la existencia del arma, y que esto es un requisito necesario para considerar acreditada, justificada o establecida la agravante. Debe decirse que en ese sentido no se comparte, toda vez que la narrativa de las víctimas es clara y precisa en señalar que ese apoderamiento y lo que vulneró la seguridad de los mismos fue la utilización del arma de fuego, que claramente y coincidentemente están narrando en los hechos delictivos por los que ahora se pronuncia, se está resolviendo la situación jurídica de los imputados. Ahora bien, en cuanto al análisis de la probabilidad, de participación en este hecho antijurídico en cuanto a la intervención por parte de los imputados, debe decirse que se considera claramente que se puede establecer hasta este momento, con la apariencia de hechos, con la apariencia de un delito de robo calificado en los términos ya mencionados, la probabilidad de que Alan Alejandro
de que Alan Alejandro Ruiz Ordaz y Jorge Ernesto Rábago Amaral participaron en la comisión de los hechos con la apariencia del delito de robo calificado previsto en el artículo 233 en relación al artículo 236, fracciones 9ª y 11ª del Código Penal para el Estado de Jalisco, en agravio de César Becerra Estrada y de igual manera de Estefanía Mendoza Cárdenas como propietaria y también víctima de estos hechos. Esto se puede sostener claramente con las entrevistas realizadas a las personas ya mencionadas, quienes precisaron como el día 6 de noviembre fueron desapoderados del vehículo Mini Cooper que se encontraba, encontrándose ellos en el exterior del número 855 de la calle José Manzano de la colonia Jardines Alcalde en Guadalajara, Jalisco, dando las características de las personas que llevan a cabo el apoderamiento de estos objetos, sosteniendo la gente del Ministerio Público sin debate más allá por parte de la defensa que Jorge Ernesto Rábago Amaral es quien amaga a la víctima del sexo femenino y la hace también que baje del vehículo, y el imputado Alan Alejandro Ruiz Ordaz es quien también con arma de fuego amaga a la víctima César Becerra Estrada para lograr el apoderamiento del Mini Cooper. En ese sentido estamos ante la presencia de una conducta dolosa en términos del artículo 14, fracción primera del Código Penal para el Estado de Jalisco, es decir, tanto Alan Alejandro Ruiz Ordaz como Jorge Ernesto Rábago Amaral pues tuvieron plena conciencia al realizar estos hechos con la apariencia del delito de robo calificado, hay voluntad y conciencia para llevarlo a cabo, o por lo menos esto se puede establecer con claridad para este derivado de estos datos de prueba en los que se sostuvo la solicitud de vinculación a proceso. De igual manera, ante la presencia de un dolo directo, dado lo que se ha mencionado, un delito que por su naturaleza es instantáneo, es decir, se consuma en el momento mismo en el que se logra el apoderamiento del objeto, en este caso el vehículo, y la participación de los imputados se llevó a cabo en términos del artículo 19, fracción tercera del Código Penal para el Estado de Jalisco, al poderse establecer que de manera conjunta realizan estos hechos con la apariencia del delito de robo calificado, por lo cual se actualiza la participación de ellos en el mismo. Ahora bien, en cuanto a la probabilidad de participación de este hecho antijurídico por parte de Ana Doret Río Cholico, sí se puede decir que con los datos de prueba que llegó el agente del Ministerio Público no se puede establecer de ninguna manera la probabilidad de que la imputada Ana Doret Río Cholico o con claridad hubiera participado en la comisión de estos hechos con la apariencia de robo calificado, toda vez que no hay dato de prueba alguno que permita establecer que la conducta desplegada por esta imputada fuera precisamente tendiente a la realización del apoderamiento del vehículo, y no pasa tampoco desapercibido para esta autoridad jurisdiccional que la agente del Ministerio Público señale que ella es la que apoyó en la comisión de estos hechos. Sin embargo, eso no se puede sostener con dato de prueba alguno, y no estoy en condiciones de suponer lo que no está por lo menos sostenido en algún acto de investigación y como consecuencia un dato de prueba frente a esta autoridad jurisdiccional, razón por la cual, al no considerarse acreditada la probable participación de Ana Doret Río Cholico, lo que resulta favorable por lo que ve a ella es decretar auto de no vinculación a proceso, al no existir la probabilidad, en los términos que he mencionado, de que cometió estos hechos con la apariencia del robo calificado previsto en el artículo 133 en relación al artículo 136, fracción 9ª y 11ª del Código Penal para el Estado de Jalisco, en agravio de César Becerra Estrada y de Estefanía Mendoza Cárdenas. Ahora bien, respecto de y en este momento se ordena la inmediata libertad con las reservas de ley para la imputada. Ahora bien, por lo que ve a los imputados Alan Alejandro Ruiz Ordaz y Jorge Ernesto Rábago Amaral, nada más tranquilita, que voy con los otros muchachos para continuar resolviendo mi decisión. Por lo que veo a Jorge Ernesto Rábago Amaral, y decía yo también de Alan Alejandro Ruiz Ordaz, se advierte que estamos en los supuestos del artículo 316 y 317, es decir, se formuló imputación en contra de los mismos, se les otorgó la oportunidad de declarar, y de igual manera con los datos de prueba que hizo alusión el agente del Ministerio Público, que en los que solicita la vinculación a proceso, pues sí se puede establecer la probabilidad de su participación en estos hechos con la apariencia del delito ya mencionado y en agravio de las víctimas en comento, ya que existen indicios
razonables que así permiten suponerlo. No hay hasta este momento ninguna causa de extinción de la acción penal, ni excluyente, ni mucho menos está prescrito el delito. Por lo tanto, en términos del artículo 19 constitucional, concluye de la siguiente manera. Primero, por los fundamentos y motivos que se han expuesto, se decreta auto de vinculación a proceso en contra de Alan Alejandro Ruiz Ordaz y Jorge Ernesto Rábago Amaral, ya que existe la probabilidad de que cometieron los hechos con la apariencia del delito de robo calificado previsto en el artículo 233 en relación al artículo 236, fracciones 9ª y 11ª del Código Penal para el Estado de Jalisco, en agravio de César Becerra Estrada y de Estefanía Mendoza Cárdenas. Segundo, por los fundamentos y motivos que se han expuesto, como se ha dicho, se decreta auto de no vinculación a proceso a favor de Ana Doret Río Chelico, al no existir la probabilidad de que cometió los hechos con la apariencia del delito de robo calificado previsto en el artículo 233 en relación al artículo 236, fracciones 9ª y 11ª del Código Penal para el Estado de Jalisco, en agravio de César Becerra Estrada y de Estefanía Mendoza Cárdenas. Y tercero, esta decisión se ordena comunicar al comisario de la prisión preventiva para los efectos administrativos conducentes y de igual manera a la encargada de la comisaría de prisión preventiva femenil. Esto lo resuelvo en mis funciones de jueza 13ª, Jocelyn del Carmen Beja Rivera. ¿Algo más, agente del Ministerio Público? Así, señoría, una vez escuchado su auto de vinculación a proceso, de conformidad al artículo 153 y 154, hacer la solicitud de que se ratifique la medida cautelar impuesta en la audiencia pasada. Esta es la contemplada en el artículo 155, fracción 14ª, la prisión preventiva de carácter oficioso, por estar constitucionalmente justificado dicho supuesto de prisión preventiva oficiosa, la cual, señoría, solicito sea ratificada y se amplíe por el término de los 8 meses. Es todo. Defensor, defensor, a usted le hablo. Sí, primero. Sí, señoría, tomando en consideración la petición del agente del Ministerio Público en relación a la prisión preventiva oficiosa, sin debate, señoría, únicamente por lo del lapso de tiempo que solicita la prisión preventiva, esta defensa estima pertinente que sea por 4 meses, señoría. Defensor. Gracias, señoría. En los mismos términos, señoría, 4 meses y no existe debate respecto a la fracción que establece el agente del Ministerio Público. ¿Algo que manifestar, Alan Alejandro Ruiz Ordaz? Cuanto a esto, al punto. Igual 4 meses. ¿Y Jorge Ernesto Rábago Amaral? Igual 4 meses. Bien, tomando en consideración lo solicitado por el agente del Ministerio Público, escuchaba a los defensores así como a los imputados, resulta procedente imponer como medida cautelar a los imputados la prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de los 4 meses que han señalado los defensores particulares, toda vez que se estima que no obstante lo oficioso de esta medida cautelar, también es necesario que se considere de manera razonable la imposición de la misma. Y escuchados los hechos y las razones por las que se ha vinculado a proceso, se considera pertinente la temporalidad ya mencionada, toda vez que el día de hoy recién se les acaba de vincular por hechos con la apariencia del delito de robo con la utilización de arma de fuego, es decir, con medios violentos haciendo uso de arma de fuego. Esta medida cautelar fenecerá el próximo día, miércoles 13 de marzo del 2019. Lo anterior también se ordena hacer de conocimiento al comisario de la prisión preventiva para que permita el ingreso de los imputados por la temporalidad ya mencionada. ¿Algo más, agente del Ministerio Público? Sí, señoría, por último, de conformidad al artículo 321 del Código Nacional, solicitarle como cierre de plazo de investigación el tiempo de 3 meses, toda vez, señoría, que de los actos de investigación, como bien hizo referencia a la defensa, para efecto de llevar a cabo a una etapa de juicio, en este caso la que sigue la intermedia, es necesario aún recabar los datos de prueba para llevar a cabo la acreditación de propiedad de los teléfonos celulares, así, señoría, como llevar a cabo la identificación de los vehículos automotores que se encuentran con partícipes como objeto de delito, así como medios que se utilizaron para valerse de este objeto delictivo, y considero que el término de 3 meses es suficiente, ya que el Instituto Jalisciense, como sabemos, cuenta con bastante trabajo. Defensor. Tomando en consideración los 3 meses sin problema, señoría, y aparte las de las manifestaciones que señala la gente del Ministerio Público, en este momento le solicito que a usted que se ordene a la gente del Ministerio Público la realización de un acto de investigación consistente en el dictamen de identificación del vehículo
tipo Subaru tipo X15, color blanco, modelo 2016, placas JMN 4022 del estado de Jalisco, toda vez que es necesario para realizar el trámite de la devolución del mismo ante la Fiscalía, señoría. En cuanto al plazo para el cierre de investigación complementaria. Sin problema, señor, de 3 meses. Abogado. En unos términos, señoría, y estoy de acuerdo, únicamente solicitarle también se realice el dictamen de identificación correspondiente, realizar la encomienda al agente del Ministerio Público para que lo realice respecto al vehículo Mercedes-Benz que obra dentro de la carpeta de investigación, así como también se realice un acto de investigación respecto de una toma de huellas dactilares dentro del vehículo Mini Cooper que fue asegurado. Lo anterior con fines, señoría, de que posteriormente podemos solicitar un posible sobreseimiento al poder acreditar que no fueron estas personas las que condujeron ese vehículo. ¿Es cuánto? ¿Algo que manifestar, Alan Alejandro? ¿Algo que manifestar? Solicito que se hagan huellas dactilares. ¿Usted algo que manifestar? Igual también. Bien, en primer lugar, por lo que vea la solicitud de plazo para el cierre de la investigación complementaria, como lo solicita el agente del Ministerio Público, se autoriza la vigencia del mismo por la temporalidad de los 3 meses, el cual fenecerá el próximo día, miércoles 13 de febrero del 2019. Esto por lo que ve al plazo para el cierre de la investigación complementaria, sin dejar de hacer la aclaración agente del Ministerio Público, habiendo escuchado algunos de sus argumentos adicionales, que el objeto material del delito recayó única y exclusivamente sobre el vehículo, como lo ha escuchado usted en la decisión que ha tomado el día de hoy. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones que ha hecho la defensa, pues impóngase agente del Ministerio Público para que en términos conducentes haga lo que así corresponda. ¿O quiere hacer alguna manifestación al respecto? No, señora, ninguna, se toma en cuenta. Bien, ¿algo más, agente del Ministerio Público? Solamente, señoría, para concluir, hacer la solicitud del audio y del video de la presente audiencia, una copia del mismo, y agradecer a todos por su atención y tiempo brindados. Gracias. Defensores. En iguales términos, señoría, solicitar copia del audio y video y agradecerle por su tiempo a usted y a todos los presentes y muy buenas tardes. En los mismos términos, señoría, audio y video y agradecerle su imparcialidad y objetividad con lo que ha resuelto. Muchas gracias. Defensores. Agradecer su tiempo y de los presentes, igual en términos del artículo 50, copia del audio y video. Y una duda, ¿la libertad de la señorita será por este medio? A ver, abogado, estoy entendiendo que usted garantizó y realizó una defensa técnica adecuada y conoce el sistema. Sí, pero tengo una duda. No, apague el micrófono, por favor. No me haga pensar que me equivoqué y que usted ejerció una defensa cuando no tenía conocimiento de las reglas o los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que hice como consecuencia al no dictar un auto de vinculación a proceso es que queda sin ninguna probabilidad de participación en estos hechos. Y para que quede más claro, obviamente una libertad inmediata de ella. Y en ningún momento me referí de otra manera. Quizá usted necesitaba escuchar que yo dijera que era una inmediata libertad, es una inmediata libertad. Bien, ahora les pregunto si tienen algo que manifestar. Nada, señoría. Esa hora, o sea, usted ya lo escucha, a menos que quiera decir otra cosa. Alan Alejandro. Le agradezco por su tiempo, muchas gracias. Jorge Ernesto Rábago. Yo igual. Y Ana Doret Río Chalico, ¿algo que manifestar? Gracias por su tiempo. Bien, en primer lugar se autoriza copia del audio y video. En segundo lugar, Ana Doret Río Cholico, has quedado en libertad, lo has escuchado en la decisión que he tomado y que esa es la consecuencia de un auto de no vinculación a proceso, lo que también se ordenó hacer reconocimiento a la encargada de la Comisaría de Prisión Preventiva Femenil, y en ese sentido también es importante que yo aproveche este momento para decirles que también estos asuntos pueden resolverse, este asunto puede resolverse
independientemente de las manifestaciones hechas por el defensor particular, a través de una forma de terminación anticipada del proceso. Es importante que siempre exista la claridad, no obstante, entiendo yo que los defensores es una obligación hacérselo de conocimiento a sus representados, pero sin perjuicio a lo anterior, es importante que también ustedes tengan claridad en que es una manera de terminarlo antes de los plazos ya señalados. No sé si ya dije, pero se autoriza copia del audio y video y se da por concluida la audiencia. Todos de pie para que se retire la jueza.